Hola, hola. Qué gusto estar con ustedes una vez más en su podcast Soy Mamá y Ahora qué. Esta es el episodio número 7 de la temporada número 2 y que te quiero preguntar cómo te fue con el episodio de la semana pasada. ¿Tuviste oportunidad de jugar a lo que más te gusta? Si es así, qué padre. Ojalá me puedas escribir y me platiques. Si no es así, no te preocupes. Planéalo, prepáralo y vas a encontrar el momento adecuado para jugar. Y si no has escuchado el episodio, escúchalo. Creo que es un consejo que te va a servir mucho y que lo puedes empezar desde niños, pero lo puedes aplicar en cualquier etapa de tus hijos. Bueno, como siempre te recuerdo que estoy disponible por redes sociales para leer tus mensajes y responderte. También vamos a estar preparando y publicando algunos posts de complemento a nuestros programas. Así es que puedes estar también durante la semana refrescando y recordando los temas que estamos hablando en el episodio que sale los lunes. Y bueno, siempre que tú me escribas, voy a ser la más feliz de contestarte. El consejo de esta semana me parece que va a ser mucho más ligero, pero no por eso menos valioso. A ver cómo nos va, capaz que luego se nos complica y terminamos haciendo algo muy profundo. De repente como que eso se me da. Bueno, el consejo es el siguiente. Escucha, escucha, escucha. No te canses de escucharlos en esta etapa, porque va a venir otra en la que no quieran hablar. Y siempre es más fácil mantener una puerta abierta que abrir una puerta cerrada. Ups, ya no sonó tan ligero, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo nos va con este consejo. En los posts de inicio de esta segunda temporada, comentaba yo que extrañaba de la etapa de mis hijos y era precisamente un conflicto, porque lo que más extrañaba era lo pesado de esa etapa. Y a la vez es lo que más extraño. ¿Qué significa? Bueno, el hecho de que todo dependía de mí. Y lo digo entre comillas porque tengo bien claro que en esta vida todo depende de Dios. Y también tengo bien claro que mi esposo siempre ha estado ahí para trabajar en equipo conmigo. Pero me refiero al sentido práctico del día a día, de la atención de los hijos, de esa etapa en la que los niños siempre gritan primero mamá. Y una siente como que todo depende de nosotras y no puedo dejar caer nada de todos los hilos que traigo. Entonces, irónicamente, eso es lo que más extraño de la etapa de mis hijos pequeños, aunque es lo más pesado de tener hijos pequeños. Escuchar la palabra mamá al principio es una de las melodías más dulces que cualquier mujer puede escuchar. Pero luego llega un momento en que la escuchas 200 veces al día y se convierte más bien en una especie de disco rayado. Y precisamente en ese momento es en el que empezamos a dejar de escuchar. Y bien, no dejamos de oír porque pues nuestros oídos funcionan y aparte de eso sería muy irresponsable, pero sí dejamos de escuchar con atención a cada cosa que ellos nos quieren decir. Y a veces dejamos de atender a sus necesidades emocionales porque estamos saturadas solo con atender sus necesidades físicas. Hay un dicho en inglés que dice, "It takes a village to raise a child", que traducido es algo así como, se necesita un pueblo entero para criar a un niño. Y como todos los dichos, tiene su razón de haberse acuñado. Lo cierto es que es muy difícil criar a un hijo una sola persona. Es por eso que las mamás requieren de todo un sistema de apoyo en esta etapa de vida con niños pequeños. Yo no lo habría hecho jamás si no hubiera tenido a todas esas personas que estuvieron ahí para ayudarme de forma constante, parcial o incluso ocasional. Necesitas tú ir formando tu grupo de apoyo que pueda estar formado pues por familia, por las mamás de otros niños pequeños o de otros niños más grandes, o incluso por jovencitas que aún no son mamás, pero que podrían ser de gran ayuda por unas horas con tus hijos. Alguien tal vez que te apoye en las labores del hogar o en las vueltas, en las compras, en los pagos, en los mandados, no lo sé. Cada caso es diferente y cada una de nosotras necesitamos ayuda de diferentes formas.
El punto es, no te sientas mal de pedir ayuda. A veces solo para irte a dormir o para salirte a caminar al aire libre o a un centro comercial o para irte a tomar un café o para cualquier cosa que aunque no parezca ser una emergencia, realmente es algo que podría evitar después una emergencia. ¿Saben? Les voy a confesar que cuando yo hacía eso, disfrutaba tanto que si estaba en algún lugar y me tocaba escuchar a un niño que dijera mamá, yo disfrutaba poder decir para mis adentros, no soy yo, no soy yo. Puede ser cualquier otra persona en este lugar menos yo, porque yo estaba sola y mis hijos estaban atendidos por alguien más, ¿verdad? Entre muchos apoyos a lo largo de todos estos años, yo tuve una querida sobrina que se venía a mi casa al salir de la escuela y se quedaba un par de horas con Ana Sofía. Generalmente le tocaba una buena parte de la siesta de Ana Sofía en esas 2 horas y cuando despertaba se ponía a jugar con ella o lo que fuera. Pero en esas 2 horas yo me iba al gimnasio, me iba a caminar al parque y bueno, regresaba revigorizada. Definitivamente solo eran 2 horas de salirme y estar sola conmigo misma sin tener que estar al pendiente de 1000 detalles. No me estoy desviando del tema. Lo que estoy diciendo es que para poder nutrir emocionalmente necesito estar bien yo y por eso necesito buscar apoyo. En la medida en la que cuidemos de nosotras mismas como mamás o ustedes caballeros como papás, estaremos en condiciones de poder cuidar mejor y de poder escuchar mejor. No solo de oír lo que dicen nuestros hijos, sino de escucharlos. Es bien sabido que una de las características negativas que a veces están asociadas con la adolescencia es que los hijos se cierran, dejan de compartir sus sentimientos, sus pensamientos y las cosas que les pasan día a día. Las respuestas a nuestras preguntas cada vez son más pequeñas y a veces incluso dejan de existir. Ya no hay respuesta, solo hay gemidos, movimientos de cabeza o de manos, si bien nos va. Y precisamente por eso es que este consejo es tan importante comenzarlo en esta etapa de los niños más pequeños. Y definitivamente, como todos los demás, es un consejo que deberemos de seguir haciendo siempre. Obviamente lo vamos a ir adaptando a la etapa de nuestros hijos, pero yo misma aún disfruto saber que mis padres están disponibles para escucharme cuando yo quiero platicar con ellos. Dicen por ahí que en la cantidad está la calidad. Y en cuanto a escuchar, creo que en esta etapa de los niños sí se cumple ese dicho. Seguramente tus hijos te van a platicar muchas cosas intrascendentes, pero entre todo eso puede haber cosas que te comuniquen mucho más de lo que ellos te están diciendo. Por eso tienes que escucharlo todo para poder discernir qué debes atender, qué debes de retener y qué cosas simplemente puedes dejar pasar. Creo que este consejo, como ya lo mencioné hace un momento, va a ser uno de los que apliquemos toda la vida. Pero es muy importante tenerlo en esta primera etapa de la vida de nuestros hijos, porque nosotros mismos también vamos a ir aprendiendo y desarrollando esquemas y conductas correctas desde el principio, en lugar de tener que ir haciendo cambios sobre la marcha cuando vamos aprendiendo o vamos viendo que las puertas se nos están cerrando y que lo que estábamos haciendo no funciona. En mi caso particular, yo agradezco mucho a todos los autores de libros que leí porque me hicieron ver esto de una forma más clara. Tal vez es un poco en honor a ellos que yo ahora quiero compartir contigo lo poco o lo mucho que pueda yo hacer para facilitar y embellecer tu experiencia con estas joyas que son los niños que Dios ha puesto en nuestras vidas. En particular, en este tema me ayudaron un par de autores que lo compartieron de una forma muy clara en sus libros. El primero es el doctor Gary Smalley, que escribió un libro que se llama La llave al corazón de tu hijo y que él comenta que tenemos que aprender a escuchar porque no es algo que se nos da por naturaleza. El escuchar debe ser comprensivo y entonces el doctor Smalley señala varios aspectos para lograr lo que yo quiero compartir contigo.
Y él pone, por ejemplo, el número 1, él dice que escuchar no es solo con los oídos, implica contacto visual. Para poder leer el lenguaje no corporal que muchas veces, o más bien dicho, no auditivo, el lenguaje corporal que muchas veces nos transmite mucho más de lo que las palabras pueden. No me acuerdo si ya les platiqué, pero ni modo, si no les he platicado, digo, si ya se los platiqué, pues se los vuelvo a platicar. Pero vi una escena que era precisamente de una niñita diciéndole a su papá que no la estaba escuchando. Y cuando él trataba de corregirla y decirle, sí, sí te estoy escuchando, aunque en realidad estaba atendiendo otras cosas al mismo tiempo, ella le dice una frase con ese lenguaje tan de trapo y tan hermoso de una niña pequeña que me atrapó y le dice, sí, pero es que no me estás escuchando con los ojos. Y pues obviamente en ese momento el papá reacciona. Qué bueno que reacciona. Ahora, no quiere decir que nos convirtamos en unos inútiles o que nos convirtamos en la sombra de nuestros hijos. Lo que quiere decir es que estemos alerta y dispuestos para dejar de hacer o de atender lo que estamos haciendo en el momento que detectemos la necesidad y la oportunidad de ponerle toda nuestra atención visual, auditiva y activa a lo que nuestros hijos nos quieren decir. Incluso cuando tú lo haces deliberadamente, diciendo algo así como, dame un minuto, mijito, voy manejando, me voy a orillar porque quiero escuchar lo que me estás diciendo con atención. Wow, te lo aseguro que tu hijo se va a quedar así de que, ¿qué? ¿Se va a orillar? Digo, si a lo mejor a veces te orillas para regañarlos y para decirles que se estén quietos, pues también podrías hacerlo para ponerles atención. O a lo mejor les puedes decir, déjame apagar o bajar la llama de la estufa si es que estás cocinando, o déjame dejar el celular a un lado o apagar la computadora, déjame grabar este documento para que no se me borre y poder cerrar la computadora y ponerte atención. O voy a dejar la manguera, la escoba, lo que sea. El punto es que le comuniques que deliberadamente quieres ponerle atención. Mandarles un mensaje de que lo demás, lo que estoy haciendo puede esperar, me interesa escucharte. Obviamente, cuando no sea posible dejar de hacer aquello, también entonces tú le puedes decir, me interesa mucho lo que me estás diciendo, pero no puedo dejar esto. ¿Quieres seguir hablando y prometo ponerte atención o lo dejamos para dentro de... Y tú puedes señalar un momento, una hora, que obviamente estés en posibilidades de cumplir. También, a lo mejor es que yo estoy viendo por todas partes cosas que platicarles, ¿verdad? Pero esta semana me tocó ver un corto de un programa de comedia. Y no quiero ser de tropiezo porque este sí es un programa que tal vez no podríamos decir que es súper recomendable. Pero el hecho es de que está una mamá y su hija en el supermercado. Y la hija le dice a la mamá, qué bueno que mis hermanos se fueron con mi papá porque quiero hablar contigo a solas de mujer a mujer. Y en eso la mamá está escogiendo paquetes de carne y le dice, sí, mijita, pero pásame un paquete de cortadillo. La hija se lo pasa y trata de seguir la conversación. Y siempre así como que con la duda, porque pues es tímida o el tema que quiere tratar es un tema de esos que dan cosita. Ya ves que le dijo, quiero hablar contigo de mujer a mujer, lo cual es una señal más que clara de que es el momento de dejar todo y ponerle atención. Pero en ese momento la mamá seguía escogiendo carne y diciendo, sí, te escucho, pero pásame uno de milanesa. Sí, te escucho. ¿Qué me estabas diciendo? Sí, pero pásame un paquete de... Y así sucede en 4 ocasiones en ese corto, en ese sketch. Finalmente la mamá le dice, ¿qué me querías decir? Mientras que ya se están alejando del área de carnes. Y la hija solamente le dice, no, mami, olvídalo. Y la mamá, te estoy queriendo poner atención y no lo tomas en cuenta. ¿Quién te entiende? Obviamente, ese era el cierre cómico de la escena, porque la mamá, ajena totalmente a las necesidades de la hija, encima se enoja cuando la hija cierra la posibilidad de la comunicación. Y los actores de esa serie son muy buenos porque en realidad te causa gracia y te ríes hasta que te pones a pensar en cuántas veces podría ser que eso te hubiera pasado a ti.
o me hubiera pasado a mí, o cuántas veces me podría pasar a mí antes de que finalmente me dé cuenta, porque no estoy al pendiente. Así es que hablamos un poco de eso en el episodio 3 de esta temporada, donde decíamos sobre el apego y hablábamos de los papás que están pero no están. Por favor, cuida eso. Trata de escuchar activamente, no solo con tus oídos, sino con todo tu cuerpo. El número 2 que maneja el doctor Smalley es escuchar verdaderamente, es nunca suponer lo que la otra persona va a decir o quiere decir. Y bueno, tengo que confesar que esto es una pedradota, al menos para mí, ¿verdad? Curiosamente, esta es una también fuente de chistes y escenas muy graciosas o frecuentes en los programas de comedia, donde una persona comienza a responder a otra basada en lo que cree que le está contestando y a la mitad de su respuesta se detiene y le dice, ¿qué fue lo que me dijiste? ¿Qué fue lo que...? Típico, ¿verdad? De los hijos que ya están argumentándole a los papás porque están esperando que el papá diga que no y resultó que dijo que sí y ya se echaron la mitad de su pleito y de su argumentación. Estoy segura que has visto este tipo de escenas, ya sea en la vida real o en la televisión. Lo triste es que siempre es más fácil verlo en otros que en uno mismo. Es decir, cuando a mí me lo hacen es muy grave, pero cuando yo lo hago a otros, mi primer pensamiento por lo general es, ay, no hagas tanto show, por favor. Porque suponer lo que el otro va a decir o lo que quiso decir con sus palabras comunica más de lo que quisiéramos, porque habla de mis etiquetas y de lo que yo ya tengo prejuzgado de los demás. Por ejemplo, cuando una persona se pone a reírse en una situación trágica o seria, es muy común que nos ofendamos, que nos molestemos y hasta le reclamemos. Pero no es común que le demos el beneficio de la duda. Tal vez es una forma inconsciente de reaccionar. Hay personas que se ríen de nervios. ¿Sabes si tu hijo es así? Cuando yo sé de alguien que le pasa eso, a mí me ayuda mucho a entender por qué reaccionan como lo hacen. Y dejo de sentirme ofendida o molesta con esa persona porque ya entendí que automáticamente esa persona se ríe en ese tipo de situaciones. Y sabes qué, mi relación con esa persona mejora mucho porque ahora la puedo entender. Otra forma de evitar ese prejuicio al escuchar puede ser que yo como padre o madre parafrasee lo que estoy entendiendo y le pregunte a mi hijo si lo entendí correctamente antes de reaccionar en automático a lo que yo entendí, que a veces no necesariamente es lo que me dijeron. Sobre todo pasa con los niños pequeños y no me vas a poder negar eso. Es muy común que ellos utilicen palabras con significados equivocados o que no conocen correctamente. Y bueno, ya empecé yo con toda una reacción antes y yo podría simplemente aclararlo antes de reaccionar. Y podríamos ahorrarnos muchos problemas porque a veces hasta lastimamos a nuestros hijos por lo que creímos que estaban queriendo decir cuando en realidad fue un error propio de su edad. Ok, una tercera forma de escuchar a nuestros hijos es, y también esta fue una pedrada de algo que yo he trabajado, pero de repente vuelvo a caer y vuelvo a fallar, es no reaccionar inmediatamente, que de alguna forma es parte del punto anterior, pero ya sea en lo absoluto, es decir, que no digas nada hasta que estés seguro de que tengas la información correcta y confirmada. Y se vale usar frases como, déjame lo pienso y cuando esté lista para resolver algo, te busco otra vez. Por ahorita, déjame orar, déjame pensarlo. Eso al menos te va a ayudar a no reaccionar impulsivamente. Cuando se trata de una conversación con nuestros hijos, son pocas las ocasiones en las que se requiere de una respuesta urgente o inmediata. Así que salvo que la situación realmente exija inmediatez, tú puedes tomar tiempo
para orar, para reflexionar, para pensar antes de regañar o de castigar o de reclamar o de enseñar. Para lo único que no debes esperar es para reaccionar con amor seguro. Es decir, no hay algo que tú hagas, decirle a tu hijo o transmitirle a tu hijo, no hay algo que tú hagas que me haga dejar de amarte. Puedo estar triste, puedo estar enojada, sorprendida, incluso decepcionada, pero no voy a dejar de amarte y de preocuparme por ti. Esa es la reacción automática, por llamarlo de alguna manera, que necesitamos practicar. Encontré una ilustración, saben que siempre estoy buscando ilustraciones para compartir con ustedes, y encontré una que me encantó respecto a este tema, así es que se las quiero compartir. Y se llama Un paseo de diversión, está escrita por Susie Ryan. Y es una historia que realmente desde cuando la leí me picó. Dice, está más o menos larguita, pero se las voy a ir platicando. Dice, mientras yo crecía, adoraba a mi padre. Puesto que mis padres se habían divorciado en términos no muy amigables, cuando yo tenía 4 años, no era muy frecuente que viera a mi papá. Lo visitaba cada 2 fines de semana y parte de mis vacaciones de verano. Cuando pasaba tiempo con él, sin embargo, él hacía algo que formó mi carácter. Me valoraba cuando me escuchaba. Él me hacía sentir confiada de que mis palabras eran importantes. Los domingos por la noche, cuando mi papá conducía por 1 hora para llegar hasta donde yo vivía con mi madre, hablábamos sobre tantos temas como política, eventos actuales, deportes, etc. Él me trataba como si yo fuera una joven mujer con opiniones importantes. A los 14 años, recuerdo uno de esos regresos a casa particularmente silencioso. Yo necesitaba decirle algo y no me atrevía. Sabía que se iba a enojar conmigo. Pensaría tan mal de mí y eso realmente me dolía. Respiré profundo y finalmente me atreví a iniciar la conversación y le conté la siguiente historia. Quisiera poder hacer voces diferentes para contarles la historia, pero ni modo, nada más tienen mi voz. Así es que imagínense a Susie platicándole a su papá, una chica de 14 años. Papi, al principio de esta semana me fui a pasar la noche a casa de mi amiga Judy. Y como chicas de primero de secundaria, pasar la noche incluía hornear pasteles, jugar cartas y ver televisión. Así que para la medianoche ya estábamos bien aburridas. En eso, Judy sugirió, oigan, vamos a dar un paseo en el automóvil de mis papás para divertirnos. Ellos ya están durmiendo y que al cabo nada más van a hacer unas cuantas cuadras. No, Judy, yo le dije que no. Tú no tienes licencia, tus papás te van a matar si sacas el carro. Y además, yo ya estoy cansada, mejor vámonos a dormir. Ay, Susie, eres un aguafiestas, reclamó Judy. Vamos, libérate un poco, no arruines la diversión de todos. Te espero en el camión de mi papá. Yo para mis adentros pensé, ay, ya sé, Judy tiene razón, siempre tengo miedo de meterme en problemas. Quizás debería de ser un poco más libre de espíritu como es ella. Quiero realmente caerle bien. Además, ¿cuál es el problema? Si su hermano mayor viene con nosotras, él tiene 16, sabe tanto de la vida. Rápidamente Steve y yo nos metimos en su camioneta Ford, mientras que Judy encendía el motor. Con la música fuerte salimos del garaje y empezamos a bajar por el interminable camino de piedra que llevaba a su casa. Como Judy vivía en las afueras de la ciudad, el horizonte se veía totalmente negro. ¡Qué divertido!, pensé. Me alegra no haberles arruinado la diversión a todos con mis miedos tontos. Yo estaba sentada entre Steve y Judy y, por supuesto, no llevábamos cinturones de seguridad. Éramos invencibles. Judy iba como a 70 kilómetros por hora y con una sonrisa de esas maníacas y unas carcajadas nerviosas dio un giro brusco hacia la izquierda. Literalmente oíamos el ruido que hacían todas las piedras al saltar como si fueran palomitas de maíz debajo del vehículo.
Judy estaba tratando de estabilizar la camioneta y luego, al dar un giro brusco a la derecha, para tratar de alguna manera resolver su giro, llegó de nuevo al centro del camino. Pero luego no torció el volante lo suficientemente rápido y entonces nos fuimos al otro lado del camino y atravesamos por otro montón de rocas. Ya en ese momento Judy perdió el control del camión y comenzó a dar vueltas sin control, papá. Íbamos en espiral de un lado al otro del camino. El vehículo estaba totalmente fuera de control y para colmo, Judy simplemente soltó el volante, se tapó los ojos y empezó a gritar como loca. Por más que yo intenté tomar el volante para evitar que siguiera girando, no podía. Steve le gritaba, frena, frena. El tiempo se detuvo mientras que estábamos dentro de esa cabina. El camión comenzó a dar vueltas. Una sensación de flotar se adueñó de mí y pensé, creo que así es como se siente morir. Esa sensación de montaña rusa desenfrenada se adueñó de nuestros cuerpos mientras seguíamos rebotando dentro de la cabina. Finalmente, el camión se detuvo en una zanja. Un gran ruido destruyó la neblina que nos había rodeado. Y yo batallé para liberar mis brazos y mis piernas entre los vidrios que me rodeaban. De alguna manera, Steve abrió la puerta de la camioneta y nos dimos cuenta de que había quedado como un acordeón. Con movimientos torpes y a como pudimos, salimos y vimos la camioneta totalmente destruida. Pero nosotros tres, por gracia de Dios, sin un rasguño grave. En ese momento, Judy salió corriendo y diciendo, me voy a matar, como quiera ya estoy muerta, mis papás se van a enterar y me van a matar, no puede ser. Steve y yo corrimos detrás de ella y la trajimos de vuelta al lugar del accidente. Aunque estábamos descalzos, decidimos correr las 2 millas de vuelta a casa. Nunca sentí una sola roca en mis pies y jamás me faltó el aire al correr esas 2 millas. Tenía una sensación tan abrumadora de que Dios me había salvado la vida que no consideré ningún otro daño que yo pudiera haber sufrido. Tranquilamente le conté a mi padre la historia, porque él escuchó con atención sin hacer ningún comentario y sin interrumpirme. Conforme yo avanzaba en mi relato, la intensidad de la historia subía, pero curiosamente mis latidos del corazón bajaban. Terminé diciéndole a mi padre cuánto lo sentía y lo avergonzada que yo estaba. Papá, perdóname, solo quería caerle bien a Judy. Normalmente yo trato de hacer lo correcto, pero yo no quería que ella se enojara conmigo y no quería que ella nunca más me invitara a su casa. Papá, ya aprendí la lección, sé que no debí de haberme ido con ella, hice mal, estoy segura de que tú vas a estar enojado conmigo por mucho tiempo. Mi papá no dijo nada por unos cuantos minutos, que obvio para mí parecieron eternos. Pero cuando finalmente me atreví a levantar mis ojos para verlo, sus ojos estaban humedecidos y con una voz entrecortada me dijo, Susi, solo estoy tan agradecido de que estés bien. Eres una chica lista que cometió un error. Sé que no volverá a suceder. Unos días después, mi papá me dijo que no quiso castigarme en ese momento porque al escucharme sabía que yo había aprendido mi lección. Y precisamente en ese momento tomé la determinación de que no dejaría que nadie más me presionara para hacer algo que yo supiera que estaba mal. Mi papá jamás volvió a mencionar el incidente y continuó hablándome como una persona adulta, de mente clara. Hoy en día, sé que mi empeño de aprender y actuar con sabiduría viene de un padre que siempre creyó que su hija tenía algo importante que decir y que siempre estuvo dispuesto a escuchar aun cuando yo cometía errores. Creo que esta ilustración engloba muchas de las cosas que hemos hablado. ¿Cómo habrías reaccionado tú? ¿Realmente habrías sido paciente? ¿Habrías escuchado con atención? ¿O habrías
explotado y empezado a regañar y a interrumpir y a decir tantas cosas. No te voy a decir cómo lo habría hecho yo, pero tiendo a pensar que no sería tanto como el papá de Susie, aunque tengo que aprender de él. Pero bueno, vamos a recapitular. Hemos hablado de las formas de escuchar que nos dice el doctor Smalley, y entonces nos habla de que tenemos que escuchar con atención con todo nuestro cuerpo, número 1. Número 2, tenemos que escuchar sin prejuzgar o presuponer lo que van a decir. Número 3, tenemos que escuchar sin reaccionar. Y finalmente, el número 4 es escuchar sin ridiculizar o estereotipar. Es decir, tal vez muchas de las veces lo que nuestros hijos nos comparten no es tan grave, ni tan interesante, ni tan dramático, ni tan importante como ellos lo hacen parecer. Bueno, al menos no lo es desde nuestra perspectiva. Y entonces precisamente es cuando caemos en ese error de ridiculizar, de menospreciar o de estereotipar a nuestros hijos por sus comentarios. Usar frases como, no exageres, ay, demasiado drama, eso no es nada, o tú siempre te dejas aplastar, o ay, tú siempre lloras por esas cosas, o ya chole con ese problema, con ese asunto, con ese tema, como lo quieras llamar, ¿verdad? Pero ya chole con eso. Frases como esas son reacciones que bloquean la comunicación con nuestros hijos. Tal vez, en efecto, aquello que ellos están diciendo no es tan grave, pero nuestra manera de ayudar a nuestro hijo a entenderlo no es con juicios de valor, en los que yo, la autoridad, te digo lo que es y lo que no es grave, lo que vale y lo que no vale la pena. Necesitamos entenderlo desde la perspectiva de ellos. Cuando un hijo nos comparte cosas que lo lastiman, que lo preocupan, que lo afectan, que lo emocionan, nuestro primer comentario siempre debe de ser un comentario empático. Es decir, en el mismo sentido que él se está expresando. Si él está triste, yo me entristezco con él. Si él está alegre, yo me alegro con él. Si él está temeroso, empatizo con su temor. Y ya luego trato de traerlo a una zona positiva, trato de traerlo a una reacción más ecuánime. Pero lo primero que tengo que hacer es empatizar. Hacer un comentario de te entiendo, me identifico, me imagino, me duele mucho escuchar eso o me alegro mucho contigo. Por favor, cuidemos de no reaccionar evaluando la importancia de sus comentarios o de la manera en la que ellos actuaron, porque eso va a cerrar por completo las puertas a futuras conversaciones. Por eso te preguntaba ahorita, ¿cómo habrías reaccionado si fueras el papá o la mamá de Susie en esta historia que acabamos de escuchar? Bueno, cualquiera que sea tu respuesta, a partir de hoy tienes la alternativa de reaccionar de una forma diferente, una forma que nutre el corazón de tus hijos, que reaccionar con empatía y con preocupación primero por asegurarte que ellos están bien y luego por todo lo demás. Hace varios años yo tuve una experiencia similar en mi vida y como contexto te tengo que decir que yo personalmente nunca tuve la experiencia de reprobar una materia en mi vida académica, ¿verdad? Y en su educación básica, media, incluso media superior, ninguno de mis hijos reprobó una materia. Bueno, tal vez van a darse cuenta que no estoy hablando de mi esposo y si se dieron cuenta, pues ni modo, voy a seguir sin incluirlo a él en esa categoría, ¿verdad? Pero bueno, el hecho es que cuando mi hijo Caleb estaba en su tercer semestre de la universidad, finalmente sucedió. Reprobó una materia de las más difíciles de su carrera. Una materia que no más de decir el nombre yo también la habría reprobado porque se llamaba cálculo multivariable, no sé qué, otra palabra que no me acuerdo. El hecho es que era una materia que ya sabíamos que era muy difícil. Y cuando finalmente se atrevió a decirnos, porque aunque él nunca lo diga, estoy segura que batalló mucho para decirnos que había reprobado,
porque hasta ese momento nunca había sucedido eso en nuestra familia. Pero recuerdo muy claramente ese momento porque yo jamás creí que habría reaccionado como lo hice. En ese momento que él nos dijo que había reprobado esa materia, por cierto, estaba oscuro, simplemente lo abrazamos. Le dimos nuestro apoyo, le preguntábamos si necesitaba asesorías o algún otro tipo de apoyo para pasar esa materia en segunda o en tercera oportunidad y seguimos adelante como si nada. Ya después, cuando mi esposo y yo estábamos solos, yo realmente estaba muy sorprendida y él también estaba muy sorprendido de que yo no le reclamé, que no armé todo un escándalo, que no le reproché ni nada. Yo estoy convencida de que el tiempo invertido en conocer a mi hijo y la disposición a escucharlo, tanto en su lenguaje verbal como en su lenguaje no verbal, me han ayudado y me han salvado muchas veces de cometer errores graves con mis reacciones y con mis palabras. En ese momento lo único que hice fue imaginarme lo difícil que debía estar siendo esa experiencia para él ya de por sí. Y lo difícil que debía de ser para él fallarnos al haber reprobado y tener que reconocerlo ante nosotros. Hoy te puedo decir que es todo un ingeniero titulado, avanzando en sus estudios de maestría y creciendo en oportunidades laborales que Dios le ha dado. Y aquella materia reprobada pasó a ser eso simplemente, una materia reprobada que generó una buena anécdota, una buena lección para nosotros y una buena oportunidad para compartirlo contigo, para que ahora estés preparada cuando te toque a ti, si es que te toca. Ojalá no te toque, pero si te toca, acuérdate de esta historia. Y no puedo menos que atribuirle mi reacción, obviamente, en primer lugar, a Dios, que a través de su Espíritu Santo me controló. Yo creo que me cayó la boca con su mano santa y evitó que yo dijera lo que no debía de decir y lo que no debía de hablar. Pero la única forma de que yo supiera qué es lo que sí y lo que no debía decir es que yo ya lo hubiera escuchado o leído antes. Y también por eso se lo atribuyo a todos esos libros que fueron y han sido mis consejeros, porque seguramente ellos hicieron la diferencia en mi reacción. Y por eso es para mí tan importante compartir contigo esto, repetirte muchas veces que constantemente se nos presentan oportunidades de nutrir o destruir el corazón de quienes nos rodean, no solo de nuestros hijos. Y tú tienes que estar preparada para aprovechar las oportunidades de la mejor manera. Si lo escuchas varias veces cada semana, tal vez vas a empezar a notar esos cambios en tus reacciones y tus ojos emocionales, por llamarlos de alguna manera, se van a empezar a abrir para ver esas oportunidades en las que puedes escuchar y con eso nutrir a tus hijos. Así es que por favor, cuando te pase eso, mándame un mensajito, déjame saber, eso también me va a nutrir mucho a mí. Solo ponle a lo mejor, acabo de aplicar esto y me funcionó, estoy contenta y yo me voy a poner contenta contigo. Bueno, este episodio ha estado centrado en resaltar la importancia de escuchar a tus hijos y creo que lo hemos logrado. Así que en estos últimos minutos te quiero hablar a grandes rasgos, no vamos a profundizar porque ya el tiempo ha avanzado, del proceso total de la comunicación, que es tremendamente importante y que ya que tú no te la vas a pasar como estatua escuchando todo el tiempo, eventualmente vas a tener que responder y vas a tener que comunicar cosas importantes cuando escuchas lo que tus hijos te comentan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguramente va a haber cosas que deben de aclararse, deben de resolverse, deben de corregirse en todo eso que tus hijos te digan. Y bueno, seguramente te acuerdas que en la escuela, desde que somos pequeños, nos enseñan a que el proceso de la comunicación tiene 3 elementos, ¿verdad? El mensajero, el mensaje y el receptor. Entonces, desde la perspectiva de los padres, tenemos 2 posibilidades básicas. O somos los receptores del mensaje que nuestros hijos no comunican, de lo cual hemos estado hablando todo el episodio,
o somos los mensajeros que debemos comunicar un mensaje a nuestros hijos. Y eso es de lo que te quiero hablar en estos últimos minutos. Porque como padres es nuestra responsabilidad, cuando somos receptores, entender bien el mensaje, confirmar que es correcta la información que estamos y la manera en la que estamos entendiéndolo y reaccionar de la forma más positiva posible. Todo eso ya lo hablamos. Pero cuando nosotros somos los mensajeros, también es nuestra responsabilidad tratar de ser lo más claros en la transmisión del mensaje y luego confirmar que se haya recibido justo como lo queríamos comunicar. Hay cantidad de chistes e historias, algunas nada cómicas, de lo que pasa cuando un padre cree que transmitió bien un mensaje y cómo es que en realidad su hijo lo recibió. Piensa en que incluso eso está aprendiendo de ti tu hijo, a cómo transmitir y cuidar de transmitir un mensaje correcto y de la forma correcta. Aquí es donde entra otro de los autores que te dije que me han servido mucho. Hay un autor que se llama Dave Earley, creo que así se dice, que escribió un libro que se llama 14 secretos para una mejor educación de los hijos. Y es un libro que no profundiza demasiado, sino que más bien te da cosas prácticas y tips y cosas así valiosas. Y obviamente habla de 14 temas diferentes, por lo que te digo que no profundiza del todo, y de temas principales que debemos hablar con nuestros hijos en cada etapa de sus vidas y tenemos que hablarlo de la forma adecuada. Entonces, algunos de esos temas son, y te voy a decir una lista muy larga, pero es importante que decírtelas. Por ejemplo, amistades, alcohol y otras adicciones, autodisciplina, autoridades, actitudes, amor, comunicación, citas amorosas, celos, Dios, el dinero, el enojo y cómo manejar el enojo, enfermedades, decisiones, fe, flojera, finanzas, gobierno, honradez, hombres, vaya que tenemos que hablar sobre lo que son los hombres y también sobre las mujeres, ¿verdad? Hospitalidad, integridad, el juzgar, hablar sobre las leyes, sobre el liderazgo, sobre la muerte, sobre el matrimonio, sobre el pecado, sobre la pobreza, el poder, la prosperidad, la paternidad, las prioridades, el poder que tienen las palabras, obviamente el sexo, hablar sobre actitudes como soberbia, hablar sobre sabiduría, sobre lo que es el sacrificio, sobre temores, sobre el trabajo, sobre valores, etc. Y bueno, las puse en orden de alfabético para tratar de tenerlas un poco más ordenadas. En fin, la lista es muy grande, pero lo cierto es que intencionalmente o no, durante la vida de tus hijos, tú les vas a transmitir tu posición al respecto de todos estos temas y de muchos otros. Así es que creo que sería mejor que fuera de una forma intencional y consciente para que ellos tengan la oportunidad de platicarlo, de entenderlo, de preguntarte lo que necesiten a fin de hablar de todos estos temas y de estar preparados para hacerlo de una manera abierta y tranquila. Permíteles que te hagan todas las preguntas que ellos tengan y asegúrales que no hay problema con las preguntas que te hagan, que lo que importa es que ellos entiendan con claridad. Cuida de no molestarte, de no hacer un escándalo o de no parecer demasiado sorprendido como para que ellos se inhiban de seguir hablando. Sigo pareciéndome cada vez más a mi esposo con esto de preparar material para compartir, porque ahora te voy a usar puras palabras con P para darte algunas características que este mismo autor que les comenté, Dave Earley, puso respecto a cómo debe de ser la comunicación con tus hijos cuando tú eres el mensajero. Así es que ahí te va. Tu comunicación debe de ser propositiva, es decir, que tus conversaciones lleven a tus hijos a ver la vida o a ver el tema específico del que están hablando desde la perspectiva de Dios
y que los ayude a tomar decisiones sabias. O sea, que haya una propuesta en aquel tema que están tocando. Tiene que ser una comunicación positiva, es decir, que los dejes animados, no desanimados y sin esperanzas de poder mejorar. Al contrario, que los dejes con ánimo de lograr o de superar aquello o aquella problemática que ese tema represente. Tiene que ser también de una manera personal. Mi hijo debe de poder relacionarse con lo que le estoy diciendo, ya sea por los ejemplos que yo le dé y que lo identifiquen, porque el tema que se está tratando sea definitivamente adecuado y aplicado a su situación, a su edad, a su capacidad y todos los aspectos de su personalidad que ya hemos comentado en otros episodios. Si tú lo hablas en una forma totalmente impersonal, para él ese tema no va a ser atractivo y no va a quedar bien clara la comunicación. También debe de ser práctica la comunicación, es decir, no solo explicar el por qué o el transmitir hechos u órdenes, sino también debemos de comunicar el por qué, de dónde viene esto. A lo mejor darles un poco de contexto y de formas de aplicar lo que estamos hablando. Definitivamente, también debemos hablar de consecuencias prácticas, obvias y específicas de hacer o de no hacer aquello de lo que estamos hablando. Otra característica del mensaje tiene que ser de nuestra comunicación con los hijos cuando somos el mensajero, es que tiene que ser una comunicación potenciadora. Quiere decir que debe de dejar a tus hijos con la sensación de que lo pueden tener, lo pueden lograr, lo pueden alcanzar, es algo a lo que pueden aspirar y si trabajan y luchan, lo pueden tener. Deben ser conversaciones o respuestas o comentarios o frases que no aplasten el espíritu de tu hijo. Aun cuando por alguna razón tengamos que persuadirlos de que algo no es posible o de que es necesario cambiar de rumbo, ellos deben de quedarse con la sensación de que hay mucho más que ver, que intentar o que experimentar o incluso que agradecer. Entonces, una conversación potenciadora. También una conversación apasionada. Bueno, esta era casi con P, pero si yo decía pasional podía malentenderse. Entonces, me di esta libertad, mejor lo puse apasionada. Pero bueno, apasionada quiere decir que muchas veces transmitimos mucho más por la intención y la intensidad de nuestra conversación que incluso por nuestras palabras. Así es que debe ser una conversación que contagie a nuestros hijos con aquello de lo que estamos hablando, que ellos perciban en nuestra voz, en nuestro movimiento corporal, en nuestra intensidad, la convicción de aquello de lo que les estamos hablando. Y es padrísimo cuando ellos te ven y dicen, wow, estás súper apasionada con este tema, mamá, te encanta hablar de esto. Pues sí, me encanta hablarlo, por eso lo platico con ustedes cada semana. Bueno, ya terminamos. Este era el episodio que iba a ser muy ligero, pero bueno, creo que no fue tanto. Pero realmente espero y deseo que sean cosas que te sirvan. A lo mejor vas a necesitar escucharlo 2 o 3 veces porque tenemos mucho contenido, muchas cosas muy valiosas que tantos autores nos han enseñado o me han enseñado y yo he tratado de compartirlo con ustedes. Pero vale la pena que escuchemos, que aprendamos a escuchar con todo nuestro ser, con empatía, sin juzgar, sin reaccionar, sin interpretar o prejuzgar lo que van a decir. Y con todas estas características de cómo ser un mensajero eficaz para transmitirle a nuestros hijos todos estos temas tan importantes. Así es que espero verdaderamente que este consejo te ayude a tener y mantener las puertas de la comunicación con tus hijos abiertas siempre y en cada etapa y en cada tema que sea necesario manejar. Me despido, pero nos seguimos por redes. Te espero en el próximo episodio de Soy Mamá y Ahora Qué, para que podamos juntas nutrir a la siguiente generación.